El tema del Instituto de Seguridad Social del Neuquén es lo que nos convoca, se lo anticipamos en la apertura. Hemos invitado a Claudio Salazar, es secretario general del SEJUN, el Sindicato de los Judiciales. Claudio, gracias por estos minutos. ¿Es deficitario el instituto? Sí. ¿Por qué? Bueno, en principio hay varias cuestiones que a través de distintos momentos históricos el gobierno de la provincia de Neuquén utilizó, digamos, los recursos del instituto, lo que nosotros decimos como caja chica, digamos, para otros fines que fueron fines dedicados a política partidaria. En segundo lugar, existe una deuda histórica que data de hace muchísimos años, que hasta el 2001 se calcula de alrededor de 300 millones de pesos dólares, que tenía que ver con el que el Estado se retira o deja de abonar lo que se llama contribuciones patronales. El instituto se nutre de dos aportes, que son los aportes personales de todos los afiliados a la obra social y el aporte patronal. Ese aporte patronal, durante muchísimos años el gobierno dejó de hacerlo. Entonces eso acumuló una deuda, lo que nosotros denominamos, todos los sindicatos denominamos una deuda histórica. Entonces, ¿qué se hace actualmente? Lo que se ha generado ha sido un déficit en la caja previsional, que son las jubilaciones. Ese haberse retirado en su momento de las contribuciones patronales hizo que no se proyectara durante más de 20 años cuál iba a ser la masa de jubilados que iban a existir. Ahora, Claudio, esta es una deuda a la que hacen referencia ustedes, que está documentada y que está como tal, como deuda, o es, digamos, una estrategia para borrar aportes que debería haber hecho en su momento y que no se hicieron. No, hay decretos, que directamente hay decretos y resoluciones. Reformulo la pregunta. En el balance, digamos, en el estado contable del instituto, ¿esa deuda a la que hacen referencia está plasmada como deuda? Bueno, ahí me generás una duda, no sé si está generado como deuda. Lo que sí existen decretos de la época de la dictadura. Existe el instrumento. Instrumentos, claro, que certifican que después hay resoluciones y por parte de los distintos gobiernos que también hablan de no hacer los aportes en carácter de contribuciones patronales. O sea, hay resoluciones gubernamentales que dicen que no era necesario en ese momento que el Estado haga el aporte en carácter de contribuciones patronales. Entonces llegamos hasta esta instancia, hasta este estado, donde nosotros vemos con preocupación que, digamos, hay una iniciativa por parte del gobierno, que en principio la quiso tomar el ex gobernador Zapag el año pasado, que es aumentar los aportes personales, que lo terminó definiendo el actual gobernador. Nosotros decimos que previo a eso tiene que haber, digamos, en esto lo que vos decís de esa revisión histórica, en primer lugar, ver el reconocimiento de esa deuda, que se haga un aporte sustitutivo por parte del Estado, porque el Estado mismo abandonó su obligación de pagar en carácter de contribuciones patronales. Actualmente existe ese aporte sustitutivo, pero siempre el gobierno va poniendo de acuerdo a lo que, digamos, va generando en esa situación. Entonces, para terminar de redondear, existe otra situación que son las deudas de distintos organismos públicos, que eso sí están certificados, que deben también en carácter. Hay municipios, hay entes descentralizados, es decir, hay un montón. Nosotros el año pasado intimamos al Tribunal Superior de Justicia, que es nuestra patronal, para que también regularizara la deuda en carácter de contribuciones patronales, y de acuerdo a la información que tenemos, esa deuda fue regularizada. Entonces, digamos, hay pasos previos a lo que nosotros nos entendemos para ir nutriendo de recursos al instituto. Más allá de que, obviamente, nosotros tuvimos un pronunciamiento histórico en el año 97, donde decíamos que el instituto tiene que ser manejado por los trabajadores, que son en definitiva los afiliados, que son en definitiva son los que aportan desde sus recursos para que la obra social funcione. Entonces, en aquellos años, en ese contexto, en el año 97, nosotros como sindicato judicial, y en aquellos años también ATE, resolvió modificar el artículo 5 de la ley 611, que establece la composición del Consejo de Administración, que establecía, digamos, modificar la actual composición. La actual composición son 9 miembros, 4 puestos por el Ejecutivo más el presidente, son cargos políticos,
cuatro integrantes por parte de los afiliados, 3 por los activos y 1 por los jubilados. Nosotros esas representaciones en minoría siempre las disputamos, digamos, con listas pseudo independientes que siempre se armaron desde el gobierno, y bueno, y hemos logrado mantener al menos esas representaciones en minoría, y al menos esa representación en minoría nos ha permitido denunciar algunos negocios y algunas cuestiones que en muchos casos merecieron denuncias penales por, digamos, por distintas situaciones. Entonces, de aquel contexto al actual, nosotros vemos con preocupación, más allá de que cualquier sector puede tener el derecho de presentar un proyecto de ley, nosotros decimos que previo a eso tiene que haber, digamos, un marco de discusión más general, donde estén involucrados todos los sectores. Nuestro sindicato no participó en el marco de la CTA de ninguna discusión para un proyecto de ley, más allá que ATE tiene todo el derecho de presentarlo. Nosotros decimos que no carece de la legitimidad, que la legitimidad se da la discusión, el debate, el intercambio de idea entre todos los sectores para ver, digamos, cuáles son las modificaciones que tiene que hacerse respecto del instituto, pero fundamentalmente nutrirlo de recursos, porque hoy hacerte cargo del instituto es como tener unas bombas que en algún momento te va a estallar. ¿Por qué no hay acuerdo entre las agrupaciones gremiales si hay tanta disparidad de opiniones, teniendo en cuenta que el diagnóstico pareciera ser el mismo? Y yo creo que, bueno, entiendo que también hay algunos intereses que no se dicen, digamos. Entonces, como por ejemplo, hay una situación que plantea el proyecto de ATE que deja en órbita del Estado el manejo de la administración de la parte previsional y la parte asistencial, que es superavitaria, manejada con otra conformación, con directores electos y demás. Y después, bueno, al no haber acuerdo, también sabemos que ATEN tiene un pronunciamiento histórico de no a la reforma, y por eso digo que es muy complicado llegar a un marco de consenso. Por eso digo, nosotros estamos dispuestos a dar esa discusión, pero se tienen que generar esos marcos de consenso, digamos, de acuerdos previos para ver, digamos, qué modificaciones hacemos, cuáles son las modificaciones que necesita el instituto, de dónde tienen que salir los recursos para que el instituto deje de tener pérdida y que permanentemente se corten las prestaciones y demás. Pero también hay un contexto nacional bastante complicado para el conjunto de los trabajadores y trabajadoras. No sé si estás, digamos, informado de lo que está ocurriendo en Santa Cruz y en Tierra del Fuego. En Tierra del Fuego hacen 3 meses acampando frente a Casa de Gobierno porque le aumentaron la edad jubilatoria, le aumentaron los aportes personales, hicieron un fondo común, pero que sale del propio bolsillo de los trabajadores y trabajadoras para cuando no alcance la plata para pagar o para que funcione el instituto, pues ya también es una de las tantas cajas, de las pocas cajas que no fueron transferidas a Nación en su momento. Y también le han puesto tope a las jubilaciones. Es decir, en este momento nos parece complicado abrir, digamos, una discusión de reforma en un contexto bastante complicado de los intereses de los trabajadores, más que un avance, digamos, significaría un retroceso a la luz de lo que vos planteás. O sea, los sectores más importantes no tenemos acuerdo, que son en definitiva los que se podría llegar a empujar si estamos de acuerdo en qué tipo de reforma tenemos que hacer respecto del instituto. En el tema previsional, ¿a qué edad se están jubilando los estatales y particularmente los judiciales en Neuquén? Bueno, nosotros, la ley 611 establece 60 años para los hombres y 55 para las mujeres con 30 años de aportes. Eso es lo que establece. Después hay, por ejemplo, hay leyes, la 859, que es una ley que tienen los funcionarios y magistrados, que se jubilan con 15 años de aporte. Nosotros en ese sentido, una de las cuestiones que también a 60 y 55. Claro, se jubilan antes, bien, digamos, con 15 años de aporte. Después hay otro elemento sumamente irritativo que es que los funcionarios cobran la antigüedad desde el momento que se recibieron de abogados. Eso, digamos, en el 2005 con la gobernación de Jorge Sovich y obviamente impulsada por el entonces tribunal que respondía
a Sovich, se metió ese proyecto de ley donde es el único sector de privilegio que cobra la antigüedad desde que se recibieron de abogados. Seguiremos porque el tema va a seguir madurando también, así que seguiremos, digo, atentos a lo que pase. Gracias. No, gracias a vos. Llegamos a la conclusión de Panorama esta semana. Quería simplemente reflejar un par de aspectos. El tema del Instituto de Seguridad Social del Neuquén sigue siendo un tema preocupante. Más allá de si la cuestión aparece, no aparece en la primera plana de los diarios regionales o están ocupando más o menos espacio en los medios audiovisuales. El otro tema, el de las adicciones, está generando mucho debate, muchísimo debate. La cuestión sobre este punto es la necesaria reacción que deben tener las instituciones. Hay un pedido de la sociedad de acción sobre esta problemática. El tema ha avanzado bastante, está en la agenda de gobierno. Lo que se espera y lo que se persigue en todo caso es que la discusión no tome ribetes para la tribuna, que no se partidice la discusión. ¿Es una discusión política? Sí, es una discusión política. Ahora lo que se requiere son acciones. Y en ese tren me parece que es en el que se tienen que subir las instituciones con responsabilidad. Los estados, otras instituciones de la sociedad y los medios de comunicación. Hasta la semana que viene.